A ver, ¿nos acordamos de aquel tuit de Donald Trump diciendo que tenía un botón nuclear más grande? Venga, que seguro que sí. En ese momento, muchísima gente pensó que era una locura, ¿verdad? Pero, ¿y si todo eso fuera en realidad una estrategia? Bueno, pues hoy vamos a meternos de lleno a desentrañar si detrás de ese caos que parece rodear a Trump se esconde o no un método fríamente calculado. Para intentar entenderlo, vamos a seguir una especie de hoja de ruta. Primero, nos vamos a ir a la Guerra Fría para ver una táctica que, la verdad, podría explicar muchísimas cosas. Después, nos meteremos con su particular estilo de negociación. Luego, veremos cómo es un maestro de la distracción. Y para terminar, cómo todo esto ha afectado a la economía. Venga, vamos al lío. Vale, para empezar a entender el llamado método Trump, tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo, hasta la Guerra Fría, y hablar de algo que se conoce como la teoría del loco. La idea, en el fondo, es bastante simple. Se trata de conseguir que tu enemigo crea que eres tan impredecible que podrías hacer literalmente cualquier cosa. A ver, esta teoría, que por cierto ya usaron figuras como Richard Nixon, se basa en un principio muy básico. Si tu oponente se cree que eres capaz de hacer lo que sea, incluso algo que te perjudique a ti mismo, pues de repente ya no sabe a qué atenerse, no puede predecir tus movimientos. Y claro, en ese momento, las amenazas que parecían imposibles, de repente parecen factibles. Y eso, en una negociación, te da un poder tremendo. Y este tuit es que es el ejemplo de manual, el ejemplo perfecto. Pensemos un segundo. Nadie se imaginaba que un presidente de Estados Unidos hablaría en esos términos. Pero al hacerlo, convirtió una amenaza nuclear, que suele ser algo súper diplomático, muy sutil, en algo directo, personal y sorprendentemente creíble. De golpe, la posibilidad de que ocurriera parecía mucho más real. Pero claro, esta estrategia tiene una pega, y es una pega bastante grande. Lo que nos dicen los estudios es que, vale, sí, puede que intimides a tus rivales fuera de tu país, pero dentro de casa la cosa cambia. Genera desconfianza, muchísima polarización y va minando a la credibilidad del gobierno. Y eso, a la larga, lo que hace es debilitar al propio líder que la utiliza. Ojo, que esta aparente locura no es algo que surja al azar, para nada. Ahora vamos a ver cómo se transforma en una herramienta de negociación muy específica, porque la clave no es solo ser impredecible, sino saber usar esa imprevisibilidad a tu favor para conseguir exactamente lo que quieres. De hecho, un análisis del MIT Press lo desglosa muy bien. Identifica como 4 roles, 4 papeles clave en su estilo. Primero, el observador, que está siempre buscando las debilidades del otro. Segundo, el intérprete o el performer, que utiliza los medios para ganar influencia. Luego está el controlador, que busca la eficiencia por encima de todo, sin líos de burocracia. Y por último, el disruptor, que se mueve por puro instinto y no le tiene miedo al riesgo. Y lo interesante es que estos 4 roles funcionan a la vez. Y aquí está el quid de la cuestión. Él no está buscando un acuerdo en el que todos salgan ganando, el típico win-win. No. El objetivo es dominar. Es tan simple y tan crudo como encontrar un punto débil y apretar sin piedad hasta que la otra parte se rompa y ceda. Y para eso usa una táctica que se llama elección estructurada. Y la verdad es que es brutalmente efectiva. Te pones sobre la mesa solo 2 opciones. O aceptas su oferta, que él te vende como la mejor de la historia, o te enfrentas al caos absoluto, a la destrucción. Así de simple. Cualquier otra posibilidad, cualquier punto intermedio para negociar, desaparece por completo. Bueno, y ahora viene lo que es para mí de lo más interesante. Cómo se usan todas estas tácticas para controlar a los medios y sobre todo la atención de la gente. Porque al final la verdadera batalla se libra allí donde se consigue poner el foco. Vamos a pararnos a pensar en esto un momento. Cuando estalla una noticia que le perjudica, un escándalo, todo ese caos que se monta de repente en sus redes sociales, ¿es pura casualidad o es una estrategia pensada? Pues bien, unos investigadores se pusieron a analizar los datos para intentar encontrar la respuesta. Y lo que encontraron es fascinante. Miremos este gráfico. La línea negra representa la cobertura que se le dio en Fox News al escándalo de Epstein. Ahora, fijaos en cómo cada vez que esa línea negra sube, ¡pum!, las otras líneas de colores, que son temas nuevos en sus redes sociales, se disparan. Dicho de otra forma, cuando las noticias malas para él aumentaban, él, de forma deliberada, inundaba Internet con temas que no tenían nada que ver. El objetivo, evidente, desviar la atención. Y no estamos hablando de una simple coincidencia. El cambio era pero tan grande que es estadísticamente imposible que fuera fruto del azar. Se trataba de una desviación estratégica totalmente intencionada. Vamos, una cortina de humo en toda regla para tapar las noticias que no le convenían.
Y esta desviación la consigue siguiendo una especie de manual, un libro de jugadas diseñado para saturar por completo nuestra atención. Desde montar espectáculos vacíos de contenido, hasta atacar directamente a la prensa, o simplemente lanzar una polémica nueva para que nos olvidemos de la anterior. Pero claro, la pregunta es, ¿qué pasa cuando este estilo tan arriesgado se aplica no a una negociación, sino a toda la economía de un país? Bueno, pues dejemos la psicología por un momento y vamos a ver qué nos dicen los números. A ver, la receta económica de su mandato fue básicamente la fórmula republicana de toda la vida, pero con esteroides, llevada al extremo. Esto es, recortes de impuestos masivos y una desregulación súper agresiva. El objetivo era uno, estimular el crecimiento como fuera, a toda costa. Y los resultados, la verdad, son el reflejo perfecto de esa estrategia. Por un lado, victorias a corto plazo, una especie de fiesta económica. Pero por otro, una factura a largo plazo enorme, crecimiento inmediato, sí, pero pagado con un aumento histórico de la deuda. Y hay que decirlo, los resultados a corto plazo fueron innegables. El paro llegó a caer hasta el 3,5%, una cifra mínima que no se veía en 50 años. Para la gente que le apoyaba, esto era la prueba definitiva de que su plan económico funcionaba. Pero claro, siempre hay otra cara de la moneda. Ese mismo recorte de impuestos sumó, atención, 1,9 billones de dólares, con B, sí, a la deuda del país. O sea, 1,9 millones de millones. Una cifra que sencillamente cambió por completo el futuro de las finanzas de Estados Unidos. Entonces, llegados a este punto, ¿qué es lo que vemos cuando juntamos todo? La estrategia, los datos económicos, los perfiles psicológicos, ¿empiezan a encajar las piezas de este puzzle tan complejo? Pues como podíamos imaginar, la percepción que se tiene de su personalidad está totalmente polarizada. Sus partidarios y sus detractores ven a dos personas completamente distintas. Unos ven un perfil marcado por la hostilidad y otros uno lleno de energía y estabilidad. Pero aquí viene lo más interesante de todo, la síntesis. A pesar de todas esas diferencias, ambos grupos, tanto los que le apoyan como los que no, coincidieron en algo, en que tiene altos niveles de narcisismo y psicopatía, rasgos que están directamente asociados con el dominio, con la búsqueda de atención y con el interés propio, que son, casualmente, la base de todas las estrategias que hemos ido viendo. Y todo esto nos deja con una última pregunta, una idea un poco provocadora para terminar. ¿Qué es lo que impulsa a qué? ¿Es su personalidad la que dicta la estrategia o es la propia estrategia la que exige tener esta personalidad para funcionar? La respuesta a esa pregunta probablemente es la que determina el resultado final de todo este caos.